Hola a todos, sean bienvenidos al 10º capítulo de Se Vale. Y hoy quiero hablarte de algo que nos acompaña a todos en algún momento, que es el miedo. Ese miedo que a veces se mete en nuestra cabeza y nos dice que no podemos hacer las cosas, que no estamos listos y que va a salir mal. Pero ¿sabes qué? Se vale tener miedo y aún así hacerlo. El capítulo de hoy justamente se llama así, se vale tener miedo y justo aún hacerlo. Porque sí, es muy común el miedo, siempre tendremos miedo, no dejaremos de tener miedo. Como he hablado siempre en mis capítulos pasados, el miedo nos alimenta y en vez de ser negativo, debe ser una herramienta para nosotros que nos ayuda a mejorar. Y ese miedo, convertirlo. Tener miedo de una cosa, pero animarnos y hacerlos, porque después de que lo hagamos, nos vamos a sentir con una recompensa muy grande y nos vamos a sentir muy satisfechos de que independientemente sintamos muchas como adversidades para lograr algo que nos genera mucho miedo, mucha ansiedad, lo hicimos, y reconocer que sí se puede aunque tengamos miedo de hacerlo. ¿Por qué hablar del miedo? Quise hacer este episodio justamente como el miedo y aún así hacerlo, porque el miedo es algo con lo que todos lidiamos. Lo sentimos cuando queremos empezar algo nuevo, cuando vamos a tomar una decisión importante o cuando nos atrevemos a mostrarnos tal cual somos. Y muchas veces ese miedo nos frena, nos hace creer que sentir este miedo está mal, que es negativo y que nos encierra en una burbuja donde todo es negro, que si de verdad quisiéramos algo, no deberíamos de tenerle miedo, pero al contrario, si es que le tenemos miedo a algo que tanto queremos, es porque lo vamos a hacer con muchas ganas, es porque vamos a dejar todo en lo que queramos hacer que nos genera un poco de miedo, porque el miedo no significa que no podamos hacer las cosas, significa que estás por salir de tu zona cómoda, y eso es lo que da miedo, el crecer, el evolucionar, el expandirnos, el decir que hoy hice lo que en algún punto pensé que jamás haría. ¿Qué es realmente el miedo? El miedo no considero que sea algo negativo, al contrario, es una emoción básica, es un sentimiento natural, aparece para protegerte, para advertirte, para decirte que está pasando algo, para algo desconocido o algo incierto. Y está bien, no tienes que eliminarlo ni pelear con él, ni mucho menos. El problema empieza cuando el miedo se vuelve el que manda, cuando él gana todas tus emociones y cuando no puedes batallar contra él, cuando empieza justamente a tomar estas decisiones por ti. Porque una cosa es tener miedo y otra muy distinta es el vivir con miedo. Y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. No lo sabemos diferenciar y es muy normal porque es que el miedo se apodera de todos nosotros y hace que veamos todo de otra manera diferente y nos hace chiquititos y no deja que salgamos de eso. Nos acostumbramos a callar lo que sentimos, a no arriesgarnos y a quedarnos donde se siente seguro, aunque no seamos felices ahí. Por eso mismo es que muchas veces somos conformistas, porque nos conformamos y porque le tenemos miedo a lo que pasará, o el seguir avanzando a pesar de tu miedo. Es eso, sigue avanzando a pesar de tu miedo, no pares, no te conformas, rompe esas cadenas, suelta todo ese sentimiento que tengas, porque hay muchos tipos de miedos que nos frenan a hacer lo que realmente queremos hoy en día, que algunos de ellos son como el miedo al fracaso, que es muy común, el pensar que si no sale perfecto, no vale la pena intentarlo. El hacer tú un proyecto tan increíble, tan grande, que cuando lo saques sientas que no vas a tener las repercusiones que tú pensabas que ibas a tener. Es muy válido sentir eso, pero es mejor que te arriesgues, que lo intentes, porque el que no arriesga no gana. El miedo al rechazo, a que los demás no entiendan lo que haces o que te juzguen. El no ser como los demás, que yo siento que nadie debería ser como nadie. Todos somos diferentes, todos pensamos diferentes, todos sentimos diferentes. Entonces siento que el miedo al rechazo es como algo que también nos constipa demasiado, el no saber si mis acciones o mis comentarios o lo que haya les gusta a los demás. Entonces suelte todo eso, el miedo al cambio, porque es más fácil quedarte donde ya conoces todo, el ser conformista, el no avanzar, el no querer seguir adelante, el no enfrentarte a tus nuevos retos, el miedo al no ser suficiente, a sentir que no tienes lo que hace falta para lograrlo, a tú pensar que alguien es mejor que tú y no intentarlo y no arriesgarte y quedarte ahí y no moverte de tu zona de confort.
El miedo a perder lo que ya tienes. Aunque ya no te haga bien soltar, también da miedo. Y muchas veces disfrazamos esos miedos de no tengo tiempo, o no estoy lista, o ya lo haré después. Y lo seguimos aplazando, y lo aplazamos, y lo aplazamos, y no nos animamos. O sea, yo con todo esto que te estoy diciendo, te estoy invitando, anímate, haz las cosas, piérdele el miedo a algo que realmente es tu sueño, o que te apasionaría mucho hacer. ¿Por qué no lo intentas? Arriésgate, no pierdes nada haciéndolo. Pero en el fondo justamente sabemos que si queremos hacer algo, lo intentamos. Y que sí, nos va a dar miedo fallar, pero no pierdes nada intentándolo. Otro punto es cómo el miedo nos sabotea. El miedo es muy inteligente. Te puede controlar todo tu subconsciente. Sabe exactamente qué decirte para que no avances. Te hace pensar que no es el momento correcto para intentar algo nuevo. Te hace compararte con los demás. Te hace dudar de tu capacidad, que yo estoy segurísima que personita que me estás escuchando has de tener una capacidad brillante, increíble. Y si tú tienes ganas de hacer algo, hazlo. Y justamente el miedo te convence de que es mejor para ti no intentarlo, porque así te vas a la segura y no fallas. Pero es que la realidad es otra. La realidad es enfrentarte, el vivir experiencias, el arriesgarte a hacer cosas nuevas, porque a veces el miedo no te está protegiendo, te está estancando y te está haciendo que vayas para atrás. Cuando tú ves que todos los demás están avanzando y tú te quedas atrás de ellos, porque es que justamente te da miedo hacerlo. Pero yo te invito a que lo hagas. La idea de hacerlo con miedo. Y aquí está la parte más importante, que no se trata de no tener miedo, se trata de hacerlo con miedo. El miedo es un sentimiento que todos tenemos, el miedo, los nervios, la ansiedad. Eso es muy difícil que probablemente se nos quite. Lo que podemos hacerlo es controlarlo. Y en base a que ya lo controlamos, arriesgarnos y avanzar. O sea, es un salto al vacío. Yo no sabré qué va a pasar, pero estoy arriesgándome a hacer algo que realmente tengo muchas ganas de cumplir. La gente que admiramos, que parece tan valiente o tan segura, también lo sienten. Estoy muy segura. Solo que lo hacen igual. Todo el mundo se arriesga. Todos tú ves esos influencers que un día agarraron su teléfono, sus cámaras y empezaron a grabarse. Pero tú no sabes si al momento antes de que se grabaran o después de que se grabaran o cuando iban a publicar ese video, sintieron mucho miedo de su alrededor, del que dirán de ellos, qué pensarán, sus amigos los juzgarán, sus familias que dirán, los comentarios que recibirán. Pero aún así se animaron y lo hicieron. Y mira todas esas personas que tú sigues, mira el triunfo que están teniendo ahora. No esperan que el miedo desaparezca, porque eso no va a pasar. El miedo se calma mientras tú actúas, mientras sigues avanzando. Cada vez que das un paso, por pequeño que sea, el miedo se hace un poquito más chiquito. Lo vas controlando cada vez un poco más. Y tú te vas haciendo más grande. Y tú vas consiguiendo cada vez lo que te propongas. Y tú sigues luchando por tus sueños y dejas que el miedo siga, pero tú vas a avanzar con él. La valentía no es sentir miedo, es avanzar aunque tú lo sientas. ¿Qué pasa cuando uno enfrenta el propio miedo? Cuando enfrentas el miedo, siento que pasan cosas muy buenas, cosas muy increíbles, cosas que te hacen crecer y te hacen fortalecerte, porque te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Aprendes que muchas veces el miedo es pura exageración, es algo que está en tu subconsciente, que juega demasiado contigo. Empiezas más a confiar en ti y algo muy bonito, te sientes orgulloso por ti mismo. Sientes que todo lo que estás haciendo tiene un porqué y un para qué. Y ya no le estás teniendo miedo. Ya estás arriesgándote y avanzando. Y haciendo cosas que ni te imaginabas que ibas a hacer. Porque no hay sensación más poderosa que mirar atrás y decir, lo hice. Y lo tenía. Y sí, tenía miedo, pero igual lo hice. Aceptar. Otro punto muy importante es justamente el aceptar que el miedo no se va. Y aquí hay algo importante que todos debemos como tener en claro, es que el miedo pues justamente no desaparece, solo cambia de forma, evoluciona y se transforma. Cuando logras algo aparece un nuevo miedo, como el miedo a perderlo, al que no dure, a no poder sostenerlo, al pensar que no está bien lo que estoy haciendo. Pero eso está bien, porque sentir miedo también significa que te importa, que lo que estás viviendo vale algo para ti, tiene un significado. Así que no se trata de vencerlo de una vez por todas, sino de aprender a convivir con él.
Y yo aquí, pues sí, justamente sentí mucho miedo. Yo cuando pues recién empecé este proyecto, sentí mucho miedo, pero me animé aún así a hacerlo. Me daba miedo el no tener el público que esperaba, las respuestas de la gente, el apoyo que ahora estoy recibiendo. Me daba miedo muchas cosas que pues gracias a Dios se siguen trabajando, sigo enfrentando mis miedos porque pues les digo, eso no va a ir, eso simplemente evoluciona de distintas maneras. Entonces, pues gracias al miedo, pero lo hice, es que ahora estoy como aquí contigo. Estoy hablándote frente a cámaras, ya con 10 capítulos arriba, pero antes de empezar todo este proyecto, que probablemente aún es poco, sé que iré por más, iré creciendo, iré evolucionando, porque yo eso espero muchísimo. Pero yo tenía mucho miedo el saber qué era lo que iba a pasar, el que si es que les iba a gustar, muchas cosas, mi cabeza se nubló de sin fin de cosas que pudieron haber pasado, pero yo estoy aquí ahora hablando contigo frente a cámaras, con un micrófono, en un estudio, y si no hubiera dado ese paso con miedo, nada de esto existiría. Y probablemente yo sé que tú tienes algo pendiente, pero tienes mucho miedo de hacerlo. Esperas un proyecto, hablar con alguien, el cambiar tu vida, no sé, yo sé que tienes algo ahí que está esperándote, está guardando por ti. Entonces yo te invito a que sueltes ese miedo o lo hagas con ese mismo miedo, porque hacerlo con miedo también es el crecer, es hacerlo con más ganas, porque es como tu barrera como más cañona que tienes como tú enfrentar, como el miedo al hacer las cosas, porque tu primer enemigo y la única persona que puede jugar contigo eres tú mismo, tú eres la única persona que se puede poner las barreras. Entonces, si te vas quitando como eso de poco a poco, es que irás haciendo cosas muy gigantes. Y justamente hazlo con miedo, porque el miedo no se va antes de hacerlo, se va mientras lo haces. Quiero dejarte algunos recordatorios, que es el no necesitas sentirte listo para empezar. Yo cuando inicié esto no me sentía lista, o sea, no me sentía, y me sigo sin sentir lo suficientemente lista, pero le perdí un poco el miedo y me animé a hacer algo que ya tenía muchísimas ganas de hacer desde hace mucho tiempo. No necesitas tenerlo todo claro, se vale dudar, se vale tener 1000 preguntas en tu cabeza sin ninguna respuesta, pero es el chiste de hacerlo, el perderle el miedo e intentarlo. No necesitas hacerlo perfecto, porque justamente, ¿qué es la perfección? ¿Se acuerdan de ese capítulo que hablábamos hace poco? ¿Qué es lo que es perfecto para uno? Porque todos tenemos definición de perfección diferente. Solo necesitas hacerlo. Hazlo con miedo, con nervios, con dudas, pero anímate y hazlo. El crecimiento y el miedo siempre caminan juntos, siempre irán de la mano porque son complementos que se unen. Y esa es una señal de que tú estás avanzando, de que este complemento está sirviendo de algo y está haciendo que tú abras paso a tus nuevas oportunidades y posibilidades. Así que si hoy tienes miedo, está bien, es normal, es válido. No lo niegues, abrázalo, quiérelo, dile. Es como un consejo para ti, algo que puedes hacer tú en casa. Puedes hablar con tu miedo y decirle que sabes que está contigo, que está aquí, pero que no va a seguir decidiendo por ti. Porque se vale tener miedo y aún así hacerlo. Se vale temblar, dudar, ir lento. Pero lo que no se vale es el rendirte por el mismo miedo. Hazlo aunque no estés al 100% segura. Hazlo, mírame a mí. Hazlo por ti. Yo siento que soy un gran ejemplo de esto, porque yo hice esto con mucho miedo. Yo hice esto no sabiendo qué es lo que iba a esperar a cambio o qué es lo que iba a pasar. Y siento que con los pequeños pasitos, los pasitos de tortuga que estoy dando, sé que en algún momento esto será de tamaño gigante. Entonces, este es tu momento, porque cuando te atreves, aunque sea con miedo, te descubres. Y ese momento vale todo. Y no olvides, se vale tener miedo, pero también se vale hacerlo igual. Yo soy Dani Campillo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Bye.